Como yo todavía no he recibido el libro, tengo que trabajar con apuntes en PDF que voy cogiendo por aquí y por allí. El tema 2 hace referencia y concretamente entra un poco a desglosar cuáles son los paradigmas y cuáles son las corrientes que tiene la psicología. La psicología, como se ha desarrollado intensamente el último siglo, el siglo XX, ha habido diferentes influencias que han determinado sobre cómo se tenía que estudiar la psicología. No como la medicina, que se estudia siempre desde el punto de vista científico, sino que se utilizaba un concepto que conviene que lo sepamos y lo sepamos diferenciar muy bien. Sí, lo siento, no hemos podido entrar antes, ha habido problemas. ¿Qué es el concepto de paradigma? ¿Qué quiere decir paradigma? Y entenderlo como un concepto que se aplica en todas las áreas de la ciencia. ¿Qué es un paradigma? ¿Qué diferentes paradigmas ha habido en la psicología? Bien, yo os diré lo que es un paradigma de forma sencilla para que lo entendamos y nos quede ya para siempre. Un paradigma es aquello sobre lo que se sustenta la verdad que nosotros vamos a estudiar. Por ejemplo, la religión, un paradigma que tiene es la existencia de Dios. El ateísmo sería lo contrario, sería la no existencia de Dios. Es aquello sobre lo que nosotros construimos el conocimiento. Por ejemplo, en filosofía, un paradigma sería que la verdad existe y que es cognoscible, que la podemos entender. Nosotros no descubrimos algo que no exista, sino algo que existe y que podemos comprender. Un paradigma en el campo de, no sé, la biología es que las células y la vida existe como tal. Esto no se cuestiona cuando se estudia biología. Se sabe que eso es cierto. Cuando alguien estudia teología, no duda de la existencia de Dios. Entenderá lo que es el alma, lo que es la fe, lo que es una serie de valores. Pero lo que no se dice es si Dios existe, porque esto se da por hecho. Pues en ciencia pasa lo mismo. En ciencia un paradigma es que todo es demostrable, que no todo está demostrado, cierto. La ciencia no ha llegado a 100% del conocimiento, pero que con el tiempo podríamos llegar a saberlo todo. Es como un poco las matemáticas. Las matemáticas nosotros pensamos que las hemos inventado cuando hacemos los números, 1, 2, 3, 4, 5. Hombre, eso es una representación de las matemáticas. Las matemáticas como tal, puedes toser tranquilo, deben existir antes de que nosotros grafiemos los números. O sea, el concepto de cantidades o manipular cosas es anterior. Eso no se discute en matemáticas. Lo que se discute es cómo manejar las cosas. Pues en psicología viene a ser un poco. Entonces decimos, el tema 2 hablará de los paradigmas y las diferentes escuelas y diremos que cuáles son los objetivos. Bueno, pues los he centrado aquí. Conseguir una visión general de las corrientes, aportar una visión global de las principales premisas de la Gestalt, que es una de las corrientes, conocer cuáles fueron los inicios del conductismo con Pavlov, es decir, pues todo esto son escuelas, pero que cada una ha tenido algún paradigma diferente, como veremos. Luego, analizar los modelos psicológicos inspirados en la proliferación tecnológica de la época, nacen los ordenadores y se entiende el pensamiento de otra manera. Bueno, pues eso va a ser un paradigma, el manipular la información. Eso no se cuestionaba, se pensó, la mente trabaja la información y vamos a ver cómo la trabaja, no vamos a dudar que la trabaja. O descubrir la complejidad que engloban las teorías constructivistas en su convencimiento de que todas las personas disponen de mecanismos cognitivos para actuar intencionadamente, es otro paradigma. Los humanos actuamos voluntariamente. Esto es un paradigma. Nosotros no estamos obligados a actuar de una determinada forma. El cognitivismo, como escuela, lo que dijo, lo veremos, es nosotros pensamos. Cuando pensamos, decidimos. No decidimos sin saberlo y luego pensamos, sino al revés. Entonces, se trata de obtener una visión general de esta corriente de la psicología y de las otras a través de cada uno de los autores fundamentales, haciendo hincapié en que su aplicación en las distintas áreas de la psicología. Es decir, cada paradigma de la psicología ha producido unos avances. ¿Esos avances que han permitido? Bueno, pues entender el pensamiento o la conducta desde un punto de vista. Si nosotros estudiáramos psicología humanista o humanística, veríamos que el centro del trabajo del psicólogo sería el hombre como hombre, no su conducta como especie. Si estudiamos, como dijimos, la psicología desde el punto de vista fisiológico, buscamos cuáles son las raíces fisiológicas que nos llevan a la conducta, pero siempre podremos elegir entre una conducta A o una conducta B. Es decir, hay algo que está por encima de la conducta, que es la decisión del hombre. Bueno, este tema es muy largo, son 40 folios así mismo.
Lo habéis mirado un poco por encima. Poco. No mucho. Bueno, es que es un tema un poco denso, porque, bueno, yo he colgado aquí un poco el tal. Aquí hay un punto que a mí me interesa resaltar, que es aproximadamente en los años 60 empieza a surgir el humanismo, de algún modo en contraposición a la postura conductista. Los conductistas eran radicales medioambientales. El conductismo es el que te dice que el medio es el que va a condicionar tu conducta. Es decir, si el medio te quita comida, hace que haya poca comida, te obliga a realizar una migración. Si el medio te da, hace mucho calor, te hace pasar más sed, te obliga a buscar agua. Y frente a esta corriente conductista, que es darwiniana, decía, nosotros frente al medio lo que hacemos es adaptarnos para sobrevivir y sobrevivirán los más aptos, como vienen unas preguntas del tema. Frente a esto nace una corriente que viene a ser opuesta y que se basa en un paradigma que es el cognitivismo. Sí, yo ciertamente tengo sed y voy a buscar agua, pero lo puedo hacer de muchas maneras. Puedo robarle agua a este, puedo ir a buscar dos y encontrarnos en un punto medio para abarcar más tiempo, o sencillamente coger fruta para obtener el agua de la fruta. Yo la conducta no está tan mediada por el tiempo. Bueno, eso explicado así es lo que viene a decir lo que es el cognitivismo. Nosotros podemos pensar y racionar sobre el medio más que lo que decían los conductistas. La corriente conexionista, bueno, establece ciertas diferencias con el cognitivismo, presentando un modelo de redes neuronales, es decir, en los años 50 se determinan bien lo que son las redes neuronales, lo que es una red de conocimiento y nace además al mismo tiempo la informática. ¿Qué es la informática? Esencialmente un sistema de procesamiento de información. Nosotros introducimos datos, introducimos secuencias, programas y trabaja los datos para conseguir un determinado resultado. ¿Cómo se aplicó esto a la psicología? Bueno, con la similitud de que el cerebro humano era como un ordenador, procesaba conocimiento del medio y sobre ese conocimiento realizaba un trabajo y obtenía un determinado resultado. Los cognitivistas que vinieron después decían, sí, el cerebro humano va a procesar cosas, pero lo va a procesar obteniendo resultados diferentes. Dicho claro, dos personas vemos el mismo accidente y lo procesamos de forma diferente. Los hechos son los mismos, pero el resultado, a mí yo lo tamizaré, yo lo pasaré por un filtro que va a dar un resultado diferente. Para mí me impactará el dolor de las víctimas, para otra persona le impactará el resultado material del daño que ha producido. Es muy diferente cómo percibe cada persona. Bueno, esto sería un poco la base inicial, no me extenderé mucho porque es tan largo el tema. Si queremos discutirlo un poco, veréis que empieza por el mentalismo. El mentalismo, yo mencioné a Wilhelm Wundt como la primera persona en el siglo XIX que se planteó la introspección. ¿Qué es lo que siento cuando veo un paisaje? Y la descripción. El mentalismo se basó en el estructuralismo. El estructuralismo con él pretendía, o sea, analizar la estructura del pensamiento utilizando sus partículas más pequeñitas. Decían, si nosotros controlamos la emoción en lo más básico y más sencillo, estaremos llegando a la unidad mínima de pensamiento. Y es como llegar a la mínima razón sobre la que se puede construir algo. Si nosotros cogemos esto y lo podemos describir, podemos construir cualquier tipo de pensamiento. Por esto se llamaban estructuralistas. Él creó en la Universidad de Leipzig un laboratorio que se llamaba Laboratorio de Psicología Fisiológica y utilizaba la estrategia educativa práctica, una práctica que era, cogía a una persona y le hacía tener una determinada experiencia y que la contara a todos sus alumnos. Les enseñaba una técnica que se llamaba la introspección. Es como mirarse a uno mismo por dentro para poder describir qué era lo que sucedía. ¿Qué problema tenía el mentalismo con el método de Wundt, del estructuralismo? Hombre, que dos personas frente a lo mismo daban resultados muy diferentes. Entonces, a una persona algo le podía agradar y a otra misma persona podía cambiarle y mostrar algo que no le gustara, sino lo mismo. Él estableció el concepto de síntesis explicativa o creativa, que era que reducía a la mínima expresión lo que percibía cada persona, y la capacidad volitiva de la mente hacía referencia a este concepto que sale muchas veces, la apercepción. Es decir, la capacidad para la selección de unos estímulos
los que quedan dentro del foco atencional y rechazar todo el resto. Es decir, la palabra percepción es una palabra clásica de la escuela de Boone que viene a decir de una escena, dígame qué es lo que le llama la atención. Y dices, bueno, pues el sol o los árboles o la persona que sale. La percepción es el mecanismo psicológico que hace que nosotros nos centremos en algo muy concreto. Bueno, se dice sirvió de la metodología introspectiva, etcétera, tal, digo, porque no tiene tampoco especial mucha dificultad, y estudió o trabajaba lo que aquí dice, diciendo lo de la metodología histórico-comparativa, recurriendo a los aspectos colectivos compatibles, etcétera. Vamos a ver otra escuela, esta es muy sencilla. El funcionalismo, estamos todavía en el siglo XIX, tras el declive del estructuralismo, el estructuralismo y el método de Boone fracasó porque los resultados que daba eran diferentes persona a persona y el método científico se basa en la replicación de cualquier experimento. Para que sea verdad, cuando yo lo repita 100 veces, las 100 veces debe dar el mismo resultado. Y con el método de Boone, los resultados que se obtenían eran muy diferentes. Entonces, después de este método, como fracasó, después del declive del estructuralismo, más o menos simultánea, nació la escuela de la Gestalt en Europa. La Gestalt todavía es famosa y se habla de la escuela porque se trabaja en psicología como una psicología de tercera generación. Las constelaciones familiares, los grupos de personas como entidades, como algo más que la suma de los individuos. Uno de los máximos representantes de la escuela funcionalista fue William James. Al menos llegó al siglo XX, pobre hombre. Quien, como el resto de los funcionalistas, se centró en ¿qué? En el estudio de la funcionalidad mental, así como en la aplicación de los conocimientos que se derivaban de sus métodos de laboratorio. Es decir, hacía observaciones sistemáticas y el uso de cuestionarios. ¿Y por qué usaban cuestionarios? Bueno, porque en un cuestionario él tipificaba la cantidad de respuestas de ponía. Dime del 1 al 5 el grado de satisfacción que te ha merecido tal cosa. Entonces podía comparar si tú tenías un 3 y yo tenía 2 y tú tenías un 1. Entonces podía más o menos tipificarlo. ¿Por qué? Porque sabía que la metodología del anterior había fracasado. Esto lo he entendido como un gran error, pues la conciencia, según el enfoque funcionalista, es siempre una multiplicidad o flujo de contenidos permanente y pues que William James propuso algo que fuera un laboratorio, es decir, la experimentación. Pero tampoco fue muy allá esta teoría. ¿Por qué? Porque él decía que el funcionalismo se basaba en el trabajo sensorial. Él decía, nosotros del medio percibimos lo que nos deja ver nuestros sentidos. Yo veo lo que me permite ver mis ojos e interpretar mi cerebro. Luego, al final, estoy muy condicionado por lo que yo soy capaz de entender. Dos personas veremos cosas muy diferentes. Entonces, también era muy difícil de saber qué es lo que hacía que cada persona viera las cosas de una forma diferente. Bueno, en el fondo lo que decía era que era adaptarse activamente al entorno, esto se constituía en un hábito y el hábito era lo que desarrollaba la función. De ahí el nombre del funcionalismo. Bueno, James, a través de Apelfini, propone el pragmatismo como el mejor método para resolver la polémica entre el racionalismo y el empirismo. Voy a recordaros lo que es empirismo, lo que es racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica y el empirismo es otra. El racionalismo supone que hay hechos o verdades que nosotros no podemos, a los que no podemos llegar, pero que damos por hecho que existen. Por ejemplo, nadie ha visto un electrón y sin embargo sabemos que existe. En cambio, los empiristas son aquellos que creen que solo es real aquello que podemos ver. Entonces, son dos conceptos diametralmente opuestos. Es como Santo Tomás. Yo me creo lo que toco y el otro dice, no, es como un acto de fe. Uno se basa en la demostración indirecta y otro en la demostración directa. El pasillo pertenece a todos y todos pueden pasar por él, pero es el pragmatismo el único propietario del pasillo y, en consecuencia, el único que puede ofrecer una perspectiva amplia y general de todas las realidades que lo componen y, por ende, una visión más clara de la realidad. Es decir, era una escuela que se basaba en un pragmatismo, es decir, tenemos que ver las cosas de forma empírica porque es lo que nos produce determinadas sensaciones. Después de esta escuela vino la Gestalt. La Gestalt tiene mucha fama y fue una escuela que nació en el siglo XIX, también a finales del siglo XIX.
Utilizaba una metodología analítica que imperó casi de forma exclusiva, es decir, tuvo mucho éxito en su salida. La física aislaba los átomos y las moléculas, la fisiológica las células y los asociacionistas hablaban de conexiones entre elementos. En este momento, en un contexto cultural, una serie de psicólogos y filósofos alemanes de origen judío, grandes pensadores, grandes personas muy cultas, definen toda una corriente en Alemania, en la zona de Alemania-Austria. La Gestalt criticó duramente el estructuralismo y el conductismo, porque unos decían, nosotros somos lo que nos hace hacer el medio, los estructuralistas somos trocitos de cosas que funcionan detrás de otra, y ellos dijeron todo lo contrario, dijeron, la Gestalt puede traducirse como forma, como figura o configuración. La Gestalt es mucho más que los trozos que conforman una ensalada de frutas. Una ensalada de frutas no es un trozo de naranja, un trozo de manzana, un trozo de plátano. Es el sabor que produce la conjunción de todas las cosas. Es mucho más allá. Un equipo de fútbol no son 11 personas que corren detrás de un balón. Es el juego que dan 11 personas lo que hace que sea un equipo. Ese es el concepto que ellos decían de la Gestalt. Decía, la psicología de la forma o de la configuración. El más representante de la corriente fue Max Wertheimer, que murió en 1943, quien marcó el inicio de esta corriente de psicología con un trabajo que se llamaba Estudios experimentales sobre la percepción del movimiento, y que resultó ser el pilar fundamental de esta corriente. Es decir, este libro hay que tenerlo en mente, que fue el que terminó una corriente. Hablaron mucho a un proceso que se llama la organización perceptual, que hace lo que yo digo, que el conjunto de las cosas cambie la percepción que nosotros tenemos. Y, por ejemplo, los experimentos que hacían Kohler y Kafka, Wertheimer, Kohler y Kafka, eran sobre el efecto estroboscópico, que es una ilusión de movimiento creada con la rápida sucesión de imágenes estáticas. Lo que ahora a nosotros nos parece tan evidente como coger un móvil y filmar a un tío que pasa corriendo, ellos, como esta tecnología no existía, hacían un dibujo de cada uno de los movimientos de aquella persona y lo pasaban muy rápido. Entonces veías a la persona que se movía. Lo hemos visto todos con algún cuento de niños. Bueno, pues esto que se llama el efecto estroboscópico da la imagen de movimiento cuando en realidad no ha habido ningún movimiento. Entonces, la suma de las partes será más que la pura y mera suma de cada una de las imágenes. Producía un efecto contrario. Como decimos que la suma de las personas de una familia es algo más que solo los miembros. Funciona de otra manera un poco más compleja. Aquí es el dibujito, lo de los caballos que se movían, no parecía que el caballito se movía. Bueno, esto se ha aplicado en cosas como a veces vemos en estos rótulos luminosos que parece que las letras caminan. Es un ejemplo de lo que descubrió la Gestalt. En realidad no se están moviendo las letras, se encienden y se apagan, pero nuestra percepción nos hace creer que las letras están, nuestro cerebro suma los movimientos y produce un sistema de movimiento. Otro autor que desempeñó un importante papel en el desarrollo de la Gestalt fue Kohler, que descubrió, definió un concepto que él denominó el movimiento phi. El movimiento phi, que es una letra griega, es este mecanismo cerebral que hace que nos permite unir muchas imágenes para dar la sensación de movimiento. Bueno, vamos a pasar otra rápido. Bueno, por desgracia, en la época en que la Gestalt nació en Europa, que fue los años 20 y 30, en el centro de Europa nació una corriente política que fue el nazismo, y como estos filósofos y psicólogos eran de origen judío, se vieron obligados a emigrar a Estados Unidos para salvar la vida. Y ellos, cuando se desplazaron a Estados Unidos, encontraron un país que estaba regido por el conductismo radical y era lo contrario exacto de lo que ellos preconizaban. Entonces, esta escuela prácticamente en los años 40 desapareció porque no encontró un sustento investigador en la Universidad Norteamericana. Entonces, esto se ha quedado como parado en los años 40 y se ha trasladado su forma de entender la filosofía a cualquier época, porque no es que no sea válida, sino sencillamente está limitado a lo que ellos decían. Ellos hablaban mucho de un momento que se llamaba tiene una palabra muy curiosa, el insight. Tiene una palabra que definía el insight. Debe salir por aquí. Míralo aquí, el insight, ¿lo ves? El insight, eso, el aprendizaje por insight, decían que nosotros, cuando vemos un determinado problema, una determinada imagen, podemos percibir las partes, pero hay un momento en el que
¡pling! Parece que se enciende una bombilla. Entonces, cuando vemos la realidad de lo que hay detrás. Es una forma de... A ver, cuando veis un problema de matemáticas expuesto en una pizarra, vosotros lo leéis y de repente sentís cómo hay que resolverlo. Decís, ostras, sí, yo esto sé cómo hacerlo. Esto sería el insight en el pensamiento. Sería la capacidad de sumar las partes de los datos que vienen y establecer no el resultado, porque el resultado hay que calcularlo, pero sí cómo obtener el resultado. Sería una técnica como de resolución de problemas. Sería configurar la totalidad partiendo de una percepción global. Esto que se llama el momento feliz, me parece que era 0,42 milisegundos. Aquí tenéis la foto de este señor, una cara muy seria, por cierto. Y hacían referencia mucho a los esquemas organizativos. Es decir, que nosotros, como organizamos las cosas, es como las vamos a percibir y cómo podemos hacer que el pensamiento trabaje de una determinada manera. Vamos a ver, por ejemplo, ejemplos aquí de constancias perceptivas. Hay cosas que son muy curiosas de la Gestalt, lo de los jarrones, estas. Bueno, después de la Gestalt, que era muy visual y en un trabajo muy directamente aplicado a lo que era la imagen y el conocimiento de las cosas, y especialmente a la resolución de problemas, nació en Europa otra nueva corriente que tenía otro paradigma, que era la corriente del psicoanálisis. Psicoanálisis es algo que es más conocido por todos porque se habla mucho de voy al psicoanalista, o esto me lo han psicoanalizado, o el psicoanálisis. Bueno, psicoanálisis como palabra es una cosa y como escuela o paradigma es otra. Psicoanálisis se desarrolla a finales del siglo XIX y su máximo exponente fue Sigmund Freud, que era austríaco, quien se centró en el análisis de los procesos anímicos inconscientes y se preocupó por descubrir qué es lo que subyacía detrás de la personalidad humana o patológica. El psicoanálisis es importante porque fue la corriente dentro del campo de la psicología que demostró que había procesos mentales que nosotros no conocíamos de nosotros mismos y que podían regir de alguna manera nuestra conducta, nuestro pensamiento. Es decir, aquello que está oculto en nuestro inconsciente. Hasta aquel momento nadie había cuestionado que hubiera algo a lo que nosotros no tuviéramos acceso. Simplemente lo estudiabas. La memoria. Dime el nombre de tu padre y tu madre. Y lo sabías. Las percepciones. Dime qué sientes con esto. Y tú eras consciente de lo que percibías. Y este señor lo que cuestionó, con más o menos acierto, porque esto es historia de la psicología, es que había cosas que podían estar controlando nuestro pensamiento sin que nosotros lo pudiéramos saber, que era pues lo que buscaba en el psicoanálisis, saber qué era lo que había detrás de nuestro ego, nuestro superego, lo que estaba por encima de mí yo. Y para ello lo que hizo fue buscar un método dentro de una sociedad que era evidentemente científica, hemos dicho que había grandes descubrimientos, podía intentar buscar un método que describiera qué era lo que le sucedía a aquella persona. Y él utilizó la hipnosis. Él decía que había una enfermedad, que era la histeria, una enfermedad femenina, que las mujeres tenían una pérdida absoluta de control sobre sus emociones, como unos ataques de histeria. La histeria, la palabra, viene del histerum, que es el útero. Es decir, lo atrevía, imaginaos en qué época se debió describir esto, a una función de las mujeres. Es decir, como era el útero lo que producía, pues que tuvieran ataques de histeria. Era una animalada. Y la prueba que era una animalada es que cuando este señor desapareció, se murió por desgracia, dejó de haber casos de histeria clínicos. Es decir, la manifestación de la histeria era algo que se producía para ser parte de aquello. La persona que lo vivía creía, fervientemente que le sucedía aquello, pero esto no ha sucedido luego. Era algo facticio, no era real. Pero bueno, como se estudiaba como real, pues en un estudio del término genérico de la locura. ¿Qué utilizó? Utilizó la técnica principal de la hipnosis. ¿Qué hacía con la hipnosis? Él pretendía llegar a la parte reprimida de aquella persona y ver qué es lo que le hacía pues, tener ataques de histeria o tener alguna disfunción mental. Bueno. Pasados unos años, Freud abandonó la técnica la hipnótica y probó un método que era catártico, que era una técnica consistente en liberar las emociones negativas, traumáticas, mediante la evocación verbal y que también deja de lado en poco tiempo para centrarse en la técnica que va a ser el fundamento del psicoanálisis, la asociación libre. Bueno,
Es decir, también probó que la gente explayara todo lo que creyera, todo lo que pensara sobre lo que él sintiera. Y también vio que, bueno, que tenía un poco recorrido clínico. Y al final llegó a la técnica de asociación libre, que ahora veremos lo que es. Consiste en que el paciente, en su discurso terapéutico, es decir, cuando cuenta qué es lo que le sucede, exprese verbalmente y sin restricciones cualquier tipo de pensamiento, idea o emoción, sin valorar ni estructural, haciendo, vamos, recuerdos reprimidos, lapsos, fantasías, lo que sea. Él decía, voy a liberarte de este subconsciente. Bueno, como tampoco era un método muy científico, también tuvo su recorrido y se extinguió un poco con su propia escuela de pensamiento. Pero sí se puede decir que Freud ha sido de las 3 personas que han cambiado la humanidad. No por lo que ha conseguido después de, sino por el solo planteamiento de que había mecanismos subconscientes, equivalía a asumir que había algo que nosotros no podíamos controlar y que podía estar de alguna manera reprimido, que puede tener un trauma, obsesiones, etcétera. No desde el punto de vista que a lo mejor no veía, porque no tenía continuidad, sino desde el punto de vista de que nosotros guardamos en nuestra conciencia muchas cosas que no somos capaces de saber. Y os puedo garantizar que yo a veces en la consulta veo gente que sufre problemas de cosas que le han sucedido hace mucho tiempo y que no han sido capaces de procesar. Luego, en algún sitio han estado guardados estos recuerdos. Y a veces llegar a esos recuerdos cuesta mucho trabajo. Hay que trabajar mucho las claves, cómo se sucedió, las emociones, para a veces descubrir que en una determinada edad, cuando a lo mejor eran personas muy pequeñitas, o olvidó completamente algún tipo de suceso siendo más mayor, eso ha seguido marcando la vida. Es decir, en lo que decía que había una parte subconsciente era cierto, otra cosa era cómo él lo veía, que era un poco con este esquema de aquí. Una cosa era el yo, otra cosa era el ello y otra el superello. Entonces, esto que nosotros veíamos aquí es la persona consciente, y aquí lo define cada uno. El ello, el yo y el superyo. ¿Alguna pregunta? Y así respiro. No, gracias. ¿Algo que preguntar? Por ejemplo, Freud, en el caso, hablaba mucho de la culpabilidad y de los deseos reprimidos, de las perversiones, el amor, el complejo de Edipo, el complejo de Electra, toda su función siempre era algo, o sea, nuestra conducta siempre iba guiada por el subconsciente. No. Yo creo que más bien lo patológico va guiado por el consciente, pero lo normal es que la conducta normal vaya guiada por lo consciente, no por lo inconsciente, porque mal iríamos si toda nuestra conducta fuese guiada por algo a lo que nosotros no tenemos acceso. Sería como una eximente perfecta. Yo puedo decir, esto me lo han dicho que lo haga, pues si yo no soy consciente sería muy fácil evadir nuestra responsabilidad. Pero que sí existe esa postura de asumir que hay una parte que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, de los delincuentes, que nos interesa más, decía, delincuentes carentes de inhibición moral y, por tanto, son personalidades psicopatológicas sin que esté presente un sentimiento de culpa. Únicamente están regidas por el ello, por lo que quiero, mis deseos más ocultos, y que se manifiestan inclinaciones agresivas o conductas violentas no controladas producto de un desarrollo fallido de las inhibiciones morales. Bueno, este ejemplo de tipo de delincuentes quedaría reflejado en un psicópata cuya personalidad le predispone a la comisión de cualquier tipo de acto criminal sin que ello conlleve ningún sentimiento de culpabilidad ni arrepentimiento. Esto es un tipo de calificación que no es clínica, sino es descriptiva. Yo, como veo que aquella persona hace daño y no siente el hecho moral de haber hecho daño, pienso, bueno, pues no tiene moral. La moral, ahora se sabe mediante la resonancia magnética que los psicópatas tienen una cierta deficiencia neurobiológica, es decir, hay un proceso, subyace un proceso neurobiológico defectuoso en sus emociones por las que no pueden llegar a eso. No es que, y no es un eximente jurídicamente, pero no es que deseen no tener moral, no. En las personas que se han criado en un ambiente moral puede surgir una patología psicopática. Es decir, no es un aprendizaje la psicopatía. La psicopatía tiene una base neurobiológica. Pero es verdad que una cosa de lo que él decía sí se cumple y es, nosotros en unas determinadas edades aprendemos lo que es la moral.
Y hay un tipo de moral que es impuesta y otra que es heterónoma. Y la diferencia de una a otra es, un niño pequeño, cuando tiene 5 años, aprende a obrar sobre lo que quiere. Yo quiero el bote de nocilla, cojo bote de nocilla. El niño tiene que aprender que para coger el bote de nocilla a lo mejor debe comer con moderación o pedir permiso a sus padres. La primera clase de moral que aprenden los niños es aquella que se basa en las consecuencias de los hechos. Solo en las consecuencias. Tú te has comido la nocilla, pues mañana no vas a comer nocilla. Y piensa, si me quedo como la nocilla, pues me quedo sin nocilla. Y aprende las consecuencias de una conducta. Pero aprender las consecuencias de una conducta no es interiorizar lo que no es bueno de la conducta, es solo intentar evitar las consecuencias. Imaginaros una persona que va con un coche muy deprisa y piensa que hay algún radar en algún sitio y va a ser sancionado. Y dice, bueno, no voy a correr para evitar la multa. ¿Esta persona creéis que ha aprendido a no correr como una causa, como una norma social aceptada? No, lo único que ha aprendido son las consecuencias de lo que le puede pasar. Otra cosa es creer que está mal hecho correr a una determinada velocidad porque puedes provocar un accidente, puedes poner un ocupante o producir un daño. Pues ese tipo de moral es el que emerge después de la educación de esta primera etapa. Después de esa etapa, los niños aprenden que está mal porque está mal, no porque me vayan a coger, sino porque yo creo que comer nocilla, aparte de no me va a producir dolor, yo me he comprometido a no hacerlo. Es cuando nosotros interiorizamos el que las cosas estén bien o estén mal. No solo el no hacerlas, yo no dejo de atracar un banco porque me vayan a pillar. Eso no es verdad, yo lo hago porque creo que está mal. Si me dijeran, ¿y si no te fuesen a pillar? Pues no lo haría. Por supuesto que no lo haría porque está mal hecho. No es por las consecuencias. Entonces, es verdad que en el campo de la criminología y de la delincuencia, este concepto es un concepto central y es, ¿por qué las personas infringen unas determinadas normas? ¿Porque pueden evitar las consecuencias? Puede ser una causa. Y si las personas evitan robar para no ser pillados, bueno, a lo mejor no robarán, pero solo es cuestión de tiempo que en algún día digan, hoy no me van a pillar, hoy la hago. La gente cuando sale de prisión, de cumplir un periodo de castigo, de internamiento, debe haber interiorizado que está mal, no que me han pillado. Porque si no, el que cree solo que lo han pillado cuando sale dice, he pagado, lo he cumplido, luego ahora puedo volver a hacerlo. Es como, yo me he ido a comer a un restaurante y no he pagado, me han venido a buscar y lo he pagado. Bueno, pues puedo volver al restaurante a comer. Hombre, no, la cosa no es tan sencilla. Es, ¿por qué tú infringes una norma sabiendo que eso, nuestra sociedad, dice, no hay que hacerlo? Yo he cometido una agresión sexual. Bueno, algo has hecho mal, no solo el que hayas pagado con un número de años, si es que hay un daño moral a la víctima que eso no lo vas a pagar nunca, no lo vas a pagar con una restricción de libertad. Y esto es lo que se estudiaba de una forma un poco sesgada con el psicoanálisis. Después vino el conductismo. Bueno, el conductismo ya explicamos un poco lo que era la acción era lo que medía la conducta y no el pensamiento. A mí me da igual a veces que lo que piensa la rata cuando aprieta la palanca. A mí lo que me interesa es cuántas veces apretará la palanca. Pavlov fue uno de los representantes y, con la hora que es, vamos a hacer una cosa, veréis. Yo he subido aquí el tema. Luego he subido las preguntas del tema 2, que ahora repasemos en un momento. Y así podréis opinar. Primero, ¿cuánto habéis estudiado? Sí, sí. Bueno, esto serían las preguntas, son tipo examen, para que veáis que es un tema largo, pero que no tiene una dificultad tampoco muy... La primera pregunta habla de uno de los autores a los que no hemos llegado, que es Vygotsky. Yo lo resumiré un poco por encima. Vygotsky era un médico ruso de la corriente marxista, que era la que había en la URSS en aquel momento, y que estudiaba cómo se desarrollaba el cerebro desde el momento que naces hasta que eres adulto. ¿Qué pasos daba para llegar a ser una persona que nosotros definimos como competente socialmente? Entonces, esta, como lo he explicado, la contestaré yo por encima. ¿Cuál era el tema central de Vygotsky? Vygotsky estudiaba cómo se llegaba a las funciones mentales superiores. Pero él entendía que las funciones mentales superiores eran las que nos permitían trabajar como una sociedad. Es decir, el marxismo impregnó el momento científico en el que vivió y lo que imperaba en el marxismo, como debéis saber, es la colectividad. Las personas en el marxismo son poco importantes. Lo que cuenta es
el conjunto de la sociedad, que es lo que avanza, da bienestar, procura educación a todo el mundo o sanidad. Y las personas son parte de la sociedad. Y esa función mental superior era la pertenencia a la sociedad. No es que estudiara el abstracto cuando pensamos en la teoría de los átomos, no. Lo que llamaba funciones mentales superiores eran no solo el coger algo sin pensar el porqué, sino qué puedo aportar yo a la sociedad para que sea mejor, qué conciencia tengo yo de lo que me aporta la sociedad y a lo que debo a la sociedad por recibirlo, porque era un pensamiento marxista, eran funciones mentales superiores. Frente a él estuvo Piaget, que era suizo, y estudiaba lo mismo el desarrollo del cerebro, pero mediante los cambios lógicos que se producían, individuales. Es decir, la diferencia entre Vygotsky y Piaget es una. Uno estudia la persona dentro de la sociedad, porque era marxista, y el otro estudia, Piaget, la persona dentro de la sociedad de forma individual. ¿Qué es lo que hace que tú aprendas a razonar? Es una cosa. Y el otro estudiaba qué es en qué la sociedad hace que tú aprendas a razonar, que es muy diferente, es girar el centro de uno, o ponerlo así, o ponerlo así. Luego, la percepción de un movimiento aparente ante la presentación de una sucesión de imágenes es lo que se denomina, ya lo he dicho, ¿no?, lo de los caballitos, el fenómeno phi. El fenómeno phi es la capacidad que tenemos para ver las letras que se mueven. Para Piaget, el niño aprende mediante un fenómeno denominado insight. Esto hemos dicho que era la capacidad que tenemos para resumir las cosas en una, de la Gestalt, o poco a poco en función de su maduración cognitiva. Ved que aquí Piaget vuelve a mencionarse como una persona que estudiaba al individuo y con un individuo hacía unas pruebas, lo de los vasos de agua, cogía un bebé, y un experimento muy curioso, ponía una mesa que era de madera y media de cristal. Entonces hacía caminar al bebé por encima a gatas y veía en qué momento el bebé tenía miedo de pasar. Cuando veía, bueno, que abajo estaba vacío. Entonces, los bebés al principio no tienen la capacidad lógica para pensar. Ellos se apoyan y da igual lo que haya detrás. No pueden mezclar dos tipos de pensamiento. A ver, si aquí hay un hueco, aunque yo haga así, esto me da miedo. Entonces, ¿en qué momento el bebé empieza a pararse? ¿En qué sucedía? Pues él determinaba que su pensamiento había hecho un cambio. Había madurado en algo, alguna estructura que le permitía practicar esto. Por ejemplo, él ponía a un niño delante de un espejo, entonces el niño jugaba con el otro niño, hasta que llega un día que cuando se pone delante del espejo se reconoce a sí mismo. Este día tiene conciencia suyo. Entonces, él estudiaba en personas concretas, no en la sociedad, que era lo que estudiaba el otro. Luego, poco a poco, en función de su madurez. Él decía, nosotros a un niño no le podemos enseñar aquello para lo que todavía no tiene madurez psicológica. A un niño de 9 años tú no le puedes enseñar a resolver ecuaciones de segundo grado. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad. Y decía, hay que regular cada aprendizaje a cada momento del desarrollo madurativo de las personas. ¿Qué es lo que se intenta en educación ahora? Pues se intenta que en lugar de repetir curso, se te diga, tú llegas hasta aquí con tu madurez, bueno, pues tú tienes que seguir aquí, pero en el curso que viene. Y así tú no tienes la percepción de fracaso. ¿Qué pasa? Que para poder trabajar así el desarrollo hay que tener muchísimos medios, porque equivale a tener casi un profesor por persona, que sepa en qué momento está cada uno y pueda avanzar. La idea de que cada persona creará una realidad distinta en función de su historia y las circunstancias que lo rodean es propia de él. Pero lo ampliaré. La idea de que cada persona creará una realidad distinta en función de su historia, lo que yo sé, la realidad, y las circunstancias que lo rodean es propia del constructivismo o del racionalismo. Venga, pues miradlo. Míralo, ¿tú tienes la respuesta? Yo luego preguntaré el por qué. El constructivismo hemos dicho que era la ideación de buscar las mínimas piezas que construyen cada cosa para llegar a una globalidad. El constructivismo es como poner ladrillos para llegar a tener una pared.
El racionalismo consistiría en creer que hay una paleta aunque yo no la veo. El racionalismo sería un ejemplo, un concepto que se utiliza dentro de los criterios de igualdad de hombre y mujer, que se llama el techo de cristal. El techo de cristal, no sé si lo habéis oído decir, es, por desgracia, el lugar donde no está prohibido hacer algo, pero que es muy difícil llegar a aquello. Es decir, ¿cuántos astronautas hay? 100. ¿Cuántos son mujeres? 2. ¿Está prohibido ser mujer y astronauta? Evidentemente no está prohibido, pero algo sucede que hace que sea mucho más difícil llegar a determinados niveles. Lo que se llama el techo de cristal. Bueno, un techo de cristal sería un ejemplo de racionalismo. Es algo que está, que no lo vemos, pero que creemos que existe por los resultados. El constructivismo no. El constructivismo quiere decir que yo construyo la realidad de forma distinta en función de mi historia personal, mi cultura, mi aprendizaje, mi edad evolutiva, etcétera, etcétera. Es decir, son conceptos que se basan en el razonamiento. La asociación que se produce entre lo que hacemos y la consecuencia de nuestros actos se llama condicionamiento clásico u operante. Operante, muy bien. Operante viene de operar, y operar quiere decir hacer algo. Nosotros operamos sobre algo para obtener algo. Entonces, si nosotros operamos sobre algo para obtener algo, estamos trabajando en función de las consecuencias que tiene. Yo meto monedas en una máquina de agaperras, opero sobre la palanca para obtener un premio. Luego estoy hablando de conocimiento operante. Es el que nosotros aprendemos en función de los resultados. El condicionamiento clásico se basa en la asociación. Dos cosas que suceden al mismo tiempo. Una de ellas tiene una respuesta refleja, la otra cosa al mismo tiempo aprende esa misma respuesta refleja. Si yo cuando voy a comer me pongo delante de la comida y salivo del hambre que tengo y al mismo tiempo eso es una respuesta refleja, yo no la puedo evitar, se produce de forma mecánica. Si yo al mismo tiempo que pongo la comida enciendo una luz roja cada vez, llega un momento que cuando se enciende la luz roja sin que haya comida, yo la produciré salivación. Esto sería el condicionamiento clásico de Pavlov y el otro es el operante. Al final no es muy diferente uno de otro, pero se llaman de forma diferente. ¿Qué técnica consiste en expresar verbalmente, sin restricciones, cualquier tipo de pensamiento, idea o emoción, tal como llega a la mente, sin valorar ni estructural? Lo hemos dicho que era dentro del psicoanálisis. La tercera visión clínica que tuvo Freud fue el de la asociación libre. Es decir, dígame usted todo lo que siente, cómo lo siente y proyéctelo todo, sea lo que sea, pero sin ningún tipo de restricción. Se llamaba la asociación libre. El análisis funcional de la conducta sería algo que haría el funcionalismo, ver por qué hacemos determinadas cosas o por qué dejamos de hacer determinadas otras. ¿Quién defendió que desde el mismo momento en el que nacemos comenzamos a desarrollar constructos personales? Bueno, esto no sé por qué lo he mirado. George Kelly. Kelly fue el autor de una de las últimas escuelas del cognitivismo, que es lo que está más o menos en uso y práctica en la psicología. La escuela que está en vigor es una que es conductista, cognitivista y conductista. Por un lado, nosotros miramos qué conducta llevas a cabo y por otro lado, qué tipo de pensamiento tienes cuando llevas a cabo esa conducta. Sería el constructivismo. Perdón, George Kelly. Y luego, ¿qué corriente surge adoptando los principios básicos del conductismo? Bueno, lógicamente es el neoconductismo, que quiere decir el conductismo nuevo. Lo otro es anterior al conductismo. Y una característica propia del conocimiento es su consideración de que la mente humana como un dispositivo que funciona mediante el procesamiento. ¿Cómo creéis que funciona la mente? ¿Como un ordenador secuencial o en paralelo? Secuencial sería una cosa, luego otra y luego otra. O en paralelo, todas a la vez. Obviamente todas en paralelo. Bueno, muchas gracias y os tengo que dejar que tengo a mi compañero fuera esperando. ¿Os ha quedado claro?